Vamos a mirar el programa para manejar una llantera, específicamente su estructura general y el flujo de información en este video. Todo empieza con esta base de datos. En ella ingresamos información manualmente y la información de cada llanta cuando se pone por primera vez en los racks. A cada llanta le damos un número único al cual conocemos como ID. Este número ID nos permite enlazar la base de datos con el inventario, con las transacciones y con la hoja de comportamiento individual. También nos permite enlazarla con el sistema para imprimir rótulos. De esta forma, la hoja que imprime los rótulos busca el ID aquí en la base de datos y coge toda esa información y se la entrega a esta plantilla y la plantilla la envía a la impresora. Esto es un proceso automático que es muy fácil de hacer. El inventario contiene dos cosas, el ID y la ubicación física de cada llanta. Con el ID, esta ficha jala la información que viene de la base de datos con este ID. Eso quiere decir que si hay un error con la información de una llanta aquí en el inventario, es porque el error está aquí en la base de datos. Esto es solamente información que jala de la base de datos. O sea, si hay un error aquí, es porque el error está aquí. Aquí tenemos que venir a la base de datos a corregirlo. La base de datos también provee información de cada llanta individual a la ficha de transacciones. En las transacciones necesitamos saber el costo de cada llanta y si es usada o nueva. Y si es nueva, queremos saber el tamaño del rin para calcular el impuesto al scrap tax. Por su parte, el inventario le entrega a la base de datos la posición de cada llanta, tan solo para que podamos ver si esa llanta está o no físicamente en algún lugar. Y la ficha de transacciones le dice a la base de datos si la llanta ya se vendió y cuándo. Al combinar esta información, estas últimas dos informaciones, podemos saber cuándo una llanta no se vendió y además no está físicamente en el inventario, lo que quiere decir que se perdió. Y esto nos ayuda a controlar si se pierden llantas. El inventario recibe aquí la fecha en la que se vendió una llanta. Y esto es necesario para poder eliminar el inventario, o eliminar del inventario las llantas que ya se vendieron. Esa información nos viene de las transacciones, porque aquí está la fecha en la que se vendió cada ID. Y esa información va a parar aquí. Después selecciono esas que se vendieron y las elimino. Las transacciones le dicen a la ficha de comportamiento individual cuántas llantas de cada medida se han vendido, nuevas y usadas. Y el inventario también le dice cuántas hay de cada medida, nuevas y usadas. Sabiendo cuáles llantas se venden más o cuáles se venden menos y conjugando esa información con lo que tenemos, la existencia de lo que hay aquí en el inventario, podemos entonces tomar mejores decisiones en cuanto a qué llantas necesitamos comprar y cuáles no. Si la información se lleva bien en las transacciones, también se puede hacer de forma automática y muy organizada la contabilidad. La contabilidad ya es un sistema completamente aparte. La información del inventario se puede llevar a uno o más teléfonos celulares utilizando una cuenta de Google Drive. Esto permite tener la información literalmente a mano. Cuando se mueven muchas llantas en el patio para organizarlas o para abrir espacio, para nuevas llantas es necesario actualizar el inventario rápidamente utilizando un escáner. El escáner trabaja muy bien con la aplicación Numbers que viene con el iPhone. Se debe usar una hoja de Numbers con fórmulas especiales que ya está hecha. Luego, mediante un proceso muy sencillo, se pone esa información de nuevo aquí en el inventario. El resultado de escanear es una lista de cada ID con su posición, no más. Una vez está aquí en el inventario, esta ficha jala toda la demás información a partir de la base de datos.
Siempre que se hacen cambios, se debe actualizar nuevamente el inventario en los teléfonos para que esté al día y las personas que están afuera puedan saber exactamente qué hay y qué no hay. Entonces, cuando llegan unas cuantas llantas nuevas o unas cuantas llantas usadas, entonces se ponen en el inventario, se pone en la base de datos, después en el inventario y se llevan nuevamente a los teléfonos. Aquí vemos entonces un resumen. Todo lo que vemos de verde es información de llantas que viene de la base de datos y esas van a parar al inventario, van a parar aquí a las transacciones y a los rótulos o labels aquí, este proceso para poderlos imprimir. Todo lo que vemos de rosado es del inventario y en el inventario lo que va a ver siempre es posición. Entonces el inventario le va a decir la posición de la llanta a la base de datos para saber si la llanta está físicamente o no, y también se la va a decir aquí al comportamiento de cada llanta para saber cuántas tenemos. También le va a dar información a los teléfonos celulares. Y finalmente todo lo que vemos de azul es información de ventas de llantas que sale de las transacciones. Eso nos permite eliminar las que ya se vendieron del inventario, nos permite saber si una llanta ya se vendió o no aquí en la base de datos y llevar toda la información a la contabilidad. Voy a dejar esta diapositiva un poco más para que la puedan ver y puedan analizarla un poquito más. De todas formas, esta gráfica es bueno tenerla impresa para saber en general cómo funciona el programa.